Buenas noches, mi nombre es Elber Martínez Galindo, soy del curso de electrónica de potencia. En este momento voy a sustentar la fase 5, que es la consolidación del variador de frecuencia. Mi elección fue por el working paper para la consolidación de esta actividad. Entonces, el título del working paper es Variador de frecuencia, diseño teórico y simulación. Aquí tengo mis datos. Se generó el resumen de todo lo que se estableció en el documento. Tenemos nuestras palabras claves, como es conversor AC/DC, modulación SPWM, capacitor de filtrado, filtro pasivo, armónicos y señales SPWM. Tenemos el abstract, que es nuestro resumen en inglés, con las palabras clave. Eh, Se generó una introducción eh, especificando un poco de qué se trata el documento, en qué se basa, digamos, el variador de frecuencia, que esto es para el control de motores eléctricos, y poder modular, digamos, su velocidad para un mejor funcionamiento. Se realizó el marco teórico donde pues se especifican los conceptos con los cuales se diseñó el variador de frecuencia, donde tiene pues unas entradas, un puente rectificador, un filtrado, un inversión, un conversor, un inversor de voltaje DC a AC. Tenemos nuestro motor, que es la carga que le generamos al circuito, y tenemos el control que es realizado por SPWM para el control de los transistores MOSFET. Eh, pues tenemos algunos conceptos en cuanto al SPWM, sus principios, sus ventajas. Eh, Todo esto pues basado en textos que se han utilizado durante todo el transcurso del curso, eh, y que se han señalado, digamos, acá se han sacado los textos o algunos conceptos de esos textos y se han plasmado acá en el documento. Eh, Se diseñó un diagrama de flujo, donde pues tenemos nuestro variador de frecuencia, tenemos las entradas, que es una entrada monofásica de corriente alterna, tenemos la rectificación, que es convertir esa corriente alterna a una corriente continua o directa. Tenemos una inversión o sea, esa señal AC es modulada para variar la frecuencia y la amplitud por medio de los MOSFET, pero para eso necesitamos el control usando el SPWM. Ya después de eso, pues tenemos el filtrado de nuestra corriente DC, utilizando capacitores y bobinas para suavizar y pues, mejorar la calidad de la señal. Y tenemos nuestra carga, que es el motor, para poderlo pues manipular y poder controlar su velocidad y su frecuencia. Eh, el diseño se hizo por fases durante todo el trayecto del curso. Entonces tenemos la fase 1, que es la rectificación, fase 2, el control del variador de frecuencia, fase 3, pues el conversor de DC-AC con un filtro pasabajas, una alimentación de motor eléctrico. Tenemos nuestros resultados, los parámetros del motor, los parámetros del conversor. Se realizaron los cálculos respectivos para el voltaje de rizado, el voltaje de entrada. Pues como fue el primer paso,
haber hecho el rectificador. Entonces, en ese momento no se le había colocado el motor. Entonces, lo que hicimos fue colocarle una resistencia de carga para que nos pudieran dar las señales de funcionamiento. Tenemos acá nuestra imagen de la primera fase, que fue el conversor. Tenemos nuestras señales de salida, señal sinusoidal, la señal filtrada y la señal saliente, que es el voltaje DC. Tenemos también nuestra señal de control del conversor DC-AC con sus respectivos cálculos. Tenemos el diseño para la simulación, todo se hizo en Proteus. Tenemos nuestras señales de salida. Esta es la señal triangular. Tenemos nuestra señal sinusoidal y tenemos su inversa. Tenemos la comparación tenemos los comparadores. Tenemos aquí nuestras señales de comparación. Tenemos la señal de salida del SPU-WM. Luego continuamos con el diseño, pues ya unificando todos los diseños anteriores. Se le agregó el filtro pasa-baja, se le agregó el motor, se le agregó el puente H y los drivers. Se hicieron los cálculos para la frecuencia de corte, frecuencia promedio, para el valor de la bobina. Se realizó los cálculos para el capacitor permanente del motor, la potencia reactiva, la potencia activa, el capacitor permanente para el motor. Simulando ese capacitor permanente, lo que hace es simularnos la tercera fase, ya que el motor que utiliza Proteus es un motor trifásico y pues el diseño que nosotros estábamos realizando era un diseño para un motor monofásico. Entonces debemos suplementar o sustituir, digamos, para la tercera fase, pues implementar un capacitor que simule esa tercera fase y para que el motor pues pueda funcionarnos correctamente. En el desarrollo de esta parte, pues tenemos nuestras señales de salida en los drivers, tenemos nuestras señales del puente H, tenemos nuestra señal de salida del SPWM y su inversa, tenemos la señal de salida del motor. La forma de la onda pues, que genera no es una onda sinusoidal perfecta, pues ya que esto influye por el tema de las señales PWM, pero entonces sí nos da el resultado que estábamos esperando para poder controlar el motor. Tenemos pues nuestras conclusiones de bibliografía. Como primera medida quiero presentar la primera parte de nuestro diseño del variador de frecuencia, donde se realizó el conversor AC/DC. Aquí tenemos nuestras señales correspondientes con sus respectivos voltajes, acordes al diseño y acorde a los cálculos que se realizaron. Tengo aquí también el de la segunda fase, que fue con lo de la señal SPWM. Entonces aquí tenemos la señal de los comparadores. Tengo las señales de entrada, voltaje sinusoidal, el voltaje inverso, la señal
triangular. Tengo la salida de la señal SPWM. Bueno, no sé por qué esta señal me está dando un error acá. La SPWM. Pero esta señal tiene que ser triangular, perdón, cuadrada. Bueno, habría que verificar que moví, que le haya hecho efecto en la simulación, ya que pues en el documento tengo la foto de la captura de pantalla de la simulación anterior y esta es la señal que me arroja la simulación. Aquí tengo ya el diseño completo de todo el variador de frecuencia. Tenemos los drivers, tenemos el puente H, tenemos el filtro pasabajas, tenemos el capacitor permanente del motor. Entonces acá podemos ver esta es la señal de salida que nos genera el motor, que nos genera acá nuestro motor está funcionando. Tengo acá que por medio de este generador de señal podemos controlar la velocidad. Aquí tenemos que, estas son las revoluciones por minuto. Entonces aquí la hemos disminuido. Y acá vamos aumentando las revoluciones. Aquí van aumentando las revoluciones del motor. Tenemos el funcionamiento pues del puente H. Ya en las señales que genera el diseño completo, tenemos acá nuestra señal comparadora, la señal inversora. Estas distorsiones que vemos acá son generadas por la carga del motor y esos son los armónicos que debemos suprimir con con el filtro rectificador o con los filtros para que no nos afecten esos armónicos con la función del motor. Estos son los drivers, están en funcionamiento, ya que para poderlos verificar tendría que desconectar estos filtros y quitar aquí estas señales para que nos puedan salir las señales correspondientes. Tenemos entrada de las señales. Tengo el puente H, también es generado por el ruido de los armónicos.
mm, la salida SPWM y su inversa. Este es el control de la fuente. Vamos a disminuirle la frecuencia. Aquí vemos que ya empieza a disminuir. Y esta es la señal triangular que se generó de 850 Hz. Con un voltaje pico a pico de 12 voltios. Y este es el diseño y el funcionamiento de nuestro variador de frecuencia en general con un motor en funcionamiento. Entonces, esto es todo la sustentación. Muchas gracias.